Imaginemos por un momento una relación humana verdaderamente profunda. Ajá. Pensemos en esa amistad de toda la vida o en un matrimonio que lleva ya décadas construyéndose. Sí, una relación madura, sólida. Exacto. Pues cuando pensamos en las reglas que rigen nuestra vida en sociedad, solemos hacerlo en términos puramente legales, como si estuviéramos firmando una hipoteca con el banco. Claro, un contrato puro y duro. Eso es. Si alguien se salta una cláusula, hay una penalización automática. Es un sistema binario, frío y muy calculador. Totalmente transaccional. Pero cuando entramos en el terreno de una relación de amor auténtico, pues esa mentalidad de contrato salta por los aires. Sí, porque no funciona igual. Claro, si hay un roce cotidiano, un mal día en el trabajo y alguien le contesta mal a su pareja, la relación se enfría un poco, sí, pero no se destruye de un plumazo. Sigue ahí. Se mantiene en pie. Sin embargo, una traición calculada, una infidelidad planificada y deliberada, eso es otra historia. Eso hace saltar los cimientos de la relación por los aires. Queda fulminada. Y fíjate, es una analogía fantástica para arrancar nuestro análisis a fondo de hoy, porque ilustra a la perfección el abismo absoluto que existe entre cometer un error superficial y provocar lo que los textos que manejamos hoy llaman una ruptura ontológica. Un término teológico de peso, desde luego. Ya lo creo. Y sé que suena muy denso, pero básicamente significa quebrar algo en la raíz misma de lo que somos. Hoy nos adentramos en un terreno fascinante, alejándonos de esa visión de código penal para comprender la verdadera anatomía de nuestras decisiones más oscuras. Así es, porque en esta inmersión profunda vamos a desgranar uno de los conceptos más vitales y, francamente, peor comprendidos de la teología moral católica, la anatomía ontológica del pecado. Ojo, que no es un tema menor. Para nada. Vamos a intentar entender la diferencia dogmática entre lo que históricamente se ha llamado pecado mortal y pecado venial. Y, para no perdernos en la pura teoría, vamos a cruzar siglos de pensamiento. Sí, vamos a poner a dialogar a varias mentes brillantes. Exacto. En lugar de leer un manual jurídico aburrido, vamos a traer a gigantes de la antigüedad como San Agustín y Santo Tomás de Aquino y los vamos a cruzar con textos contemporáneos como la exhortación del Papa Juan Pablo II o las reflexiones del obispo José Ignacio Munilla. Y la misión de todo esto es responder a una sola pregunta fundamental. ¿Cómo conseguimos los seres humanos romper por completo nuestra relación con Dios? Madre mía, telita con la pregunta. Pues sí. Y lo que resulta verdaderamente brillante de juntar a todos estos pensadores es que ninguno de ellos busca presentarnos a un Dios que actúa como un policía de tráfico. Claro, con la libreta en la mano esperando a que te saltes un semáforo espiritual. Exactamente. Al contrario, nos demuestran que destruir esa relación nunca es un simple tropiezo accidental. Es una posibilidad radical, profunda y, hasta cierto punto, aterradora, que nace pura y exclusivamente de nuestra libertad humana. Vale, pues vamos a desempaquetar esto desde la base. Si dejamos de lado esa idea popular de que pecar es simplemente saltarse una norma arbitraria, ¿de qué estamos hablando realmente a la luz de estos textos clásicos? Pues a ver, si acudimos a San Agustín, que es una de las mentes más brillantes de la historia occidental, encontramos una definición que ha sido la piedra angular durante milenios. Siglos y siglos de teología construidos sobre ella. Sí, literalmente. Él define el pecado como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. O sea que abarca toda nuestra dimensión, desde el veneno que alguien suelta en redes sociales hasta lo que maquina en silencio. Eso es. Es una ofensa a Dios, por supuesto, pero subraya algo crucial. Es también una falta contra la propia razón, contra la verdad y contra la conciencia recta del ser humano. Es, en esencia, faltar al amor verdadero por culpa de un apego perverso a cosas que valen mucho menos. Has dado en el clavo, pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en los documentos, porque entra en escena Santo Tomás de Aquino, en su famosa Suma Teológica. Palabras mayores. Ya te digo, y él explica que no todos estos actos operan igual en nuestro interior. La clave de todo este sistema moral parece ser un concepto muy específico, la caridad. Espera, pausa aquí. Porque cuando la gente escucha la palabra caridad, piensa automáticamente en dar ropa usada, a una ONG o echar unas monedas en una colecta. Tradúceme esto a nivel teológico. Es una aclaración súper necesaria. En este contexto teológico, la caridad no tiene nada que ver con la pura filantropía. Vale. La caridad es el principio vital del alma.
Es la vida misma de Dios habitando en el interior del ser humano, el motor central que nos impulsa y nos ordena hacia nuestro fin último, que es el amor absoluto. El motor central, me gusta esa imagen. Sí, y Santo Tomás, con esa precisión analítica tan suya, explica que la diferencia entre los pecados radica única y exclusivamente en cómo afectan a este motor, a este principio vital. O sea, si la caridad es el motor del coche, los pecados se miden por el daño que le hacen a ese motor. Exactamente. Podríamos decir entonces que el pecado venial es como ponerle un aceite de pésima calidad al coche. A ver, el motor no explota hoy, sigue funcionando, pero a la larga lo estás desgastando, lo estás llenando de impurezas. Es una metáfora brillante. Mientras que el pecado mortal sería literalmente agarrar un mazo y reventar el bloque del motor a golpes. El coche se para en seco. Me encanta. Es exactamente eso. Cuando la voluntad humana elige algo que contiene un desorden, Santo Tomás pone ejemplos muy cotidianos como una palabra ociosa, un cotilleo innecesario, una pequeña envidia. Vamos, lo que hacemos todos a diario. Claro, pues ahí estamos ante un pecado venial. Hay un fallo en la puntería, le echas mal aceite al motor, pero el principio vital, la caridad, sigue intacta. El coche sigue andando. Eso es. Sin embargo, cuando la voluntad se dirige hacia algo que, por su propia naturaleza, es radicalmente contrario a ese amor fundacional. Hablamos ya de palabras mayores, homicidio, adulterio, destruir la reputación de alguien con mentiras graves. Exacto. Pues en esos casos el pecado destruye ese principio vital por completo, el mazo contra el motor. Para visualizar esto aún mejor en el día a día, me gustaría traer las reflexiones del obispo Munilla, que retoman la analogía de la amistad con la que abríamos esta inmersión. Sí, es un enfoque muy pastoral. Él explica que esos pecados veniales, los cotilleos o pequeñas faltas de respeto, son como el hielo que se va formando en una relación por pura dejadez. Si dejas de cuidar a tu amigo o le contestas mal a menudo, ofendes la amistad, la debilitas gravemente, pero no la matas instantáneamente. Claro, no hay una ruptura ontológica todavía. Pero el pecado mortal es ese acto de traición profunda, esa infidelidad calculada, que aniquila la confianza de raíz. Y Munilla hace una aclaración matemática que me parece fascinante. A ver. Dice que no importa cuántos pecados veniales se acumulen, nunca se suman matemáticamente para convertirse en un pecado mortal. O sea, 100 mentiras piadosas no equivalen a un asesinato. Y es una distinción antropológica fundamental, porque nos explica el porqué de todo esto. No se trata de encasillar el misterio del alma humana en categorías legales rígidas. Claro, no somos un código penal con patas. Exacto. Los textos se conocen basándose en la pura experiencia psicológica humana, que sencillamente no se puede meter todo en el mismo saco. Matar el amor requiere un giro de 180 grados de la voluntad. Un cambio de dirección total. Sí. Es lo que la teología clásica define como aversio a Deo, es decir, apartarse de Dios, para hacer una conversio ad creaturam, volverse hacia la criatura o hacia el propio ego. ¡Wow! Aversio a Deo. Pero a ver, si esa destrucción del amor, si ese pecado mortal es una catástrofe tan masiva a nivel interior, ¿cómo llega alguien a cometerlo? Esa es la gran pregunta. Porque, no nos engañemos, a veces la vida es un caos absoluto. Imaginemos a alguien en su entorno laboral. Le ponen delante un documento contable fraudulento, es un viernes por la tarde, está agotado, no lo lee bien y lo firma. Un accidente, vaya. Exacto. Pero resulta que ese documento arruina las pensiones de cientos de familias. Las consecuencias son devastadoras, objetivamente horribles. Esa persona acaba de destruir su relación con Dios por un descuido burocrático. Pues la respuesta que da el magisterio, específicamente en el artículo 1857 del Catecismo, es un rotundo no. Y aquí es donde la teología demuestra ser tremendamente sofisticada y realista. Menos mal, porque si no estaríamos todos condenados. Totalmente. Para que un acto sea un pecado mortal y fulmine verdaderamente esa caridad interior, la Iglesia exige que se cumplan 3 condiciones de forma simultánea y sin ningún tipo de ambigüedad. 3 condiciones a la vez. Simultáneas, sí. Tienen que darse las 3 en ese mismo instante. Si falta tan solo una, ojo, la vida de la gracia no se destruye. Podrá ser un pecado venial, pero no mortal. Vale, pues vamos a usar el ejemplo de ese fraude corporativo para entender estas 3 condiciones, porque son la columna vertebral de este tema. La primera condición que marcan es la materia grave. Así es. La materia grave es la naturaleza objetiva del acto en sí. Es algo intrínsecamente destructivo. En este caso, sí. Claro.
El texto lo asocia a los 10 mandamientos: no matar, no robar. En tu ejemplo, arruinar el sustento de cientos de familias es un robo a gran escala. Atenta contra la justicia y la dignidad humana. Objetivamente, la materia es gravísima, el acto en sí es destructivo, de eso no hay duda. Exacto. Vale, pasemos a la segunda condición, pleno conocimiento o advertencia. ¿Qué significa esto aplicado a nuestro oficinista estresado del viernes por la tarde? Pues esto apela directamente a la inteligencia de la persona. Para destruir tu alma, tienes que saber lo que estás haciendo. Tienes que enterarte de la película. Eso es. Debes comprender que ese acto es de materia grave y que se opone a lo que es justo y bueno, a la ley de Dios. Si nuestro oficinista firma el documento engañado, creyendo sinceramente que es un mero trámite de rutina, su ignorancia involuntaria le exime de culpa grave. Claro, no hay un rechazo a Dios porque ni siquiera sabe que está participando en un mal. Pero, y ojo con esto, los textos también advierten sobre lo que llaman la ignorancia afectada. Uy, ¿qué es eso? Pues si este hombre sospecha que hay algo turbio en ese documento, pero decide mirar para otro lado a propósito para no enterarse y no tener problemas, ese conocimiento sí se considera pleno. Fíjate, hacerse el tonto o mirar hacia otro lado no te salva. Para nada. La ignorancia deliberada agrava la situación. Interesante matiz. Y llegamos a la tercera condición, que creo que es la que levanta más ampollas, el deliberado consentimiento. Aquí entra en juego la soberanía absoluta de la voluntad. Significa que, sabiendo perfectamente que el acto es gravísimo, la persona lo elige libre y conscientemente. O sea, siguiendo con el ejemplo, el oficinista lee el documento, sabe que es un fraude que va a arruinar a familias enteras y decide firmarlo libremente para llevarse un bonus económico a final de mes. Exactamente. Esa es la elección fría y calculada del mal. Pero espera, porque aquí tengo que hacer un poco de abogada del diablo. A ver, dispara. La psicología y la psiquiatría modernas nos han enseñado muchísimo sobre cómo funciona realmente el cerebro humano. ¿Qué pasa si el jefe de este oficinista se planta delante y le dice: o firmas esto ahora mismo o te despido, me encargo de que no vuelvas a trabajar en este sector en tu vida y arruino a tu familia? Una coacción en toda regla. Claro, el tipo firma presa del pánico. O pensemos en cosas aún más complejas. Las adicciones severas que alteran por completo la química cerebral. O las enfermedades mentales graves. Sí, situaciones de mucho sufrimiento. Si alguien comete un acto terrible bajo el yugo de una adicción profunda o coaccionado por una amenaza de muerte, ¿está consintiendo deliberadamente? ¿Cae fulminado en pecado mortal? Es una de las objeciones más importantes y reales que se pueden plantear hoy en día. Y me parece brillante que lo saques, porque el Catecismo, en su artículo 1860, aborda esto con una enorme perspicacia psicológica y sobre todo compasión. ¿Menos mal? Sí. Aclara explícitamente que los impulsos fuertes de la sensibilidad, las pasiones extremas, como el chantaje de ese jefe, o los trastornos patológicos pueden reducir al mínimo e incluso excusar por completo la imputabilidad moral de una falta grave. Es decir, que para que el motor se rompa, tienes que querer romperlo con plena libertad. Exactamente. El libre albedrío debe estar prácticamente intacto. Si tu voluntad está secuestrada por el terror de una amenaza inminente o por una adicción que domina tu química cerebral, el consentimiento no es deliberadamente libre. Falla la tercera condición. Eso es, falta la tercera condición. La Iglesia, a través de estos textos, subraya que el pecado verdaderamente grave, el mortal, es el que se comete por pura malicia. Es elegir el mal teniendo la libertad y la capacidad real de elegir el bien. Madre mía, la verdad es que eso cambia muchísimo la perspectiva de todo el sistema. Totalmente. Nos muestra que los documentos teológicos no son ciegos ante el sufrimiento psicológico humano. Pero claro, si entendemos que esta libertad radical personal es tan importante, llegamos a un choque frontal con parte del pensamiento moderno. Sí, entramos en terreno pantanoso. Y aquí es donde quiero apretar un poco las tuercas. Porque hay una teoría teológica moderna que las fuentes mencionan que se llama la opción fundamental. Ajá, la famosa opción fundamental. Y siendo totalmente sincera, la premisa de entrada me resulta muy atractiva. Es que suena muy bien. Claro, porque esa teoría viene a decir que, bueno, si yo en mi vida general soy una buena persona, cuido a mi familia, intento ser honesta en mi trabajo, pues mi opción fundamental en la vida es buena. Sí, tu orientación hacia el bien. Entonces, si un día tengo un momento de debilidad y cometo un error gravísimo, no sé, algo terrible, pues no debería contar como pecado mortal que destruya mi caridad porque el núcleo de mi ser sigue siendo bueno, ¿no?
Claro, suena súper lógica para la mentalidad de hoy porque nos exime en cierto modo de la responsabilidad de nuestros peores momentos. Apostólica Reconciliato de Penitencia desmonta esta teoría por una razón antropológica muy profunda, y es que fragmenta al ser humano. ¿En qué sentido? Trata de separar lo que somos de lo que hacemos. Él argumenta que es una ilusión psicológica pensar que puedes mantener una orientación general hacia el bien mientras eliges con pleno conocimiento y libertad destruir la vida de alguien o cometer un fraude. O sea, que no puedes decir, soy un esposo súper fiel en mi opción fundamental, mientras pasas la noche con otra persona en un hotel planeado y a escondidas. Tal cual. Te engañas a ti mismo. El texto aclara que elegir consciente y libremente algo gravemente desordenado ya incluye en su propia naturaleza el desprecio al amor divino, ese rechazo del que hablábamos. Aunque no haya una intención directa, no. Eso es. Aunque tú te digas a ti mismo, bueno, no lo hago para ofender a Dios, en el fondo soy bueno. Tus actos libres y particulares moldean tu ser. Te conviertes en lo que eliges. Cada decisión grave y deliberada reescribe tu opción fundamental. Claro, entiendo. Al final es una excusa sibilina, un intento moderno de evasión psicológica. Exactamente. Y fíjate, si nuestras acciones individuales tienen tanto poder de moldearnos, tiene todo el sentido del mundo la advertencia que hacen los textos sobre otro concepto muy popular hoy en día, el famoso pecado social. Ah, sí. Otro gran tema de debate. Porque hoy en día parece que nadie tiene la culpa personal de nada. La culpa la tiene el sistema, la culpa es de las estructuras injustas, de la sociedad. Echamos balones fuera constantemente. Y este es un punto donde las fuentes magisteriales son verdaderamente categóricas. Reconocen, obviamente, que existen estructuras sociales profundamente injustas, sistemas que trituran a los más débiles o instituciones corruptas. Eso es innegable. Sí, la injusticia sistémica está ahí. Pero el documento de Juan Pablo II insiste en algo crucial. El pecado, en su sentido verdadero y propio, es siempre, absolutamente siempre, un acto libre de la persona individual. Lo de pecado social es solo un uso analógico. Pero, a ver, ¿por qué insisten tanto en esto? ¿Por qué no aceptar simplemente que un sistema abstracto puede pecar? Pues porque transferir la culpa moral a una entidad abstracta como la sociedad deshumaniza al individuo, le roba su agencia, su libertad. Si la culpa de tu codicia desmedida la tiene el sistema, entonces tú eres solo un autómata sin responsabilidad moral, un pobre espectador. O sea, un lavado de manos en toda regla. Literalmente. Pero la realidad es que lo que llamamos pecado social no es más que la acumulación trágica de miles y miles de pecados personales. Individuos concretos que decidieron, libremente, ser corruptos, mirar hacia otro lado o explotar a otros. Nuestras acciones no se disuelven en un ente etéreo. Tienen nombre, apellidos y sobre todo consecuencias. Consecuencias muy reales. Y precisamente hablando de consecuencias, creo que tenemos que entrar ya en la dimensión mística y ascética de todo esto. Me parece fundamental. Antes mencionaste casi de pasada que el pecado mortal causaba esa ruptura ontológica y la privación de la gracia santificante. Y en algunos textos teológicos más clásicos he leído frases como que la inhabitación de la Trinidad en el alma se fractura. Sí, es el lenguaje clásico. ¿Me puedes hacer Explícamelo como si tuviera 5 años, de esa frase tan densa. ¿Significa que Dios hace las maletas y se muda de nuestra consciencia? Es una forma muy gráfica de verlo, y la verdad es que no vas desencaminada. La inhabitación de la Trinidad es la forma teológica de decir que Dios no es un ser distante sentado en una nube muy lejos de aquí. Vale. Sino que habita verdaderamente en el interior del alma en gracia como en un templo. Es una relación íntima, viva, latente. El motor interior del que hablábamos. Exacto. Cuando se comete un pecado mortal con todas sus condiciones, el alma elige expulsar esa presencia. Dios no se va dando un portazo ofendido. Es la persona quien cambia la cerradura. Brillante. Es la persona quien, con su decisión radical y libre, rechaza ese amor. El estado de gracia desaparece, y si eso no es rescatado por un arrepentimiento sincero, las fuentes señalan que la consecuencia lógica y final de eso es lo que la Iglesia llama el infierno. Que entiendo que no es un castigo arbitrario. No, en absoluto. El infierno no es otra cosa que la exclusión eterna del amor de Dios elegida libremente para siempre por quien no quiso amar. Es una autoexclusión. Es un vértigo existencial tremendo pensar que nuestra libertad tiene semejante poder, ¿eh? Madre mía. Da vértigo, sí.
Es la grandeza y el drama de la libertad humana. Pero a ver, volvamos por un momento a los pecados veniales, a esa inmensa mayoría de nosotros que vamos por la vida acumulando pequeñas suciedades, envidias diarias, pequeños egoísmos. Sí, la batalla de cada día. El obispo Munilla, apoyándose en la obra del Papa Benedicto XVI, habla de qué pasa con estas almas al final de la vida y plantean una visión de la purificación que no tiene absolutamente nada que ver con la imagen medieval de las calderas y los demonios con tridentes. Es que la visión de Benedicto XVI es teológicamente bellísima y muy profunda. Él sugería que la inmensa mayoría de los seres humanos mantienen, en el fondo, una apertura interior a la verdad y al amor. Un deseo genuino de Dios. Eso es, pero llegan al final de sus vidas con esa intención original empañada, manchada por la mediocridad, los miedos y todos esos pequeños egoísmos veniales. Para ellos es necesaria una purificación, lo que llamamos el purgatorio. Pero no como una cámara de tortura, ¿verdad? No. Benedicto no lo describe como un lugar físico de castigo, sino como el encuentro fulgurante con Cristo mismo. ¡Wow! Sí, es la mirada de amor ardiente y puro de Cristo la que penetra en el alma. Y esa mirada quema como un fuego abrasador toda la paja, todo lo que en nuestra vida fue falso, vanidoso o hecho por puro egoísmo. O sea que el fuego derrite las costras del ego para que solo perviva lo que construimos verdaderamente desde la caridad. Exactamente. Duele porque la verdad pura sobre nosotros mismos quema, pero es un dolor totalmente sanador. Es como arrancar una tirita que está muy pegada a nuestra soberbia. Duele, pero te cura. Muy buena imagen. Sin embargo, si el motor está completamente roto, si hablamos de un pecado mortal, esa mirada purificadora no basta. Se necesita reconstruir el motor entero. Y para eso, los textos apuntan a la necesidad de una iniciativa nueva de la misericordia divina. Vamos, el sacramento de la reconciliación, la confesión de toda la vida. Isti, es decir, en representación misma de Cristo. No como un juez de un tribunal penal. Para nada. La analogía que utilizan aquí los teólogos es eminentemente médica. El sacerdote está ahí como un médico del alma. Si tú tienes una herida infectada, profunda, y vas al hospital, pero te niegas por vergüenza a enseñarle la herida al doctor, ¿la medicina moderna no puede hacer absolutamente nada por ti? Claro, no te pueden curar lo que ocultas. Exacto. La exigencia de verbalizar los pecados graves no nace de un afán morboso o controlador por parte de la Iglesia, nace de un realismo espiritual aplastante. Para aplicar la medicina de la misericordia, el paciente debe tener la humildad de mostrar la herida en voz alta y sobre todo querer ser sanado. Menudo viaje intelectual y humano hemos hecho hoy. Si recapitulamos todo este análisis sobre la anatomía ontológica del pecado, vemos que no hay un blanco y negro simplista. Hay muchísimos matices. Hemos entendido la diferencia vital entre esa herida leve del pecado venial que nos desgasta poco a poco y la demolición controlada que supone un pecado mortal. Hemos visto que para quebrar verdaderamente nuestra relación con lo divino no bastan los accidentes. No, se necesita libertad. Se necesita la tormenta perfecta, materia objetivamente destructiva, una inteligencia que sabe perfectamente lo que hace y una voluntad que, libre de chantajes y patologías, elige el mal. Y hemos entendido también por qué echarle la culpa a la sociedad o refugiarnos en decir, en el fondo soy buena persona, son solo tiritas psicológicas que nos roban el peso real de nuestra libertad. Exacto. Hemos navegado por la tensión constante que existe entre nuestra fragilidad humana, que se ensucia a diario, y nuestra capacidad de elección definitiva. Siempre sostenida, eso sí, por la posibilidad inagotable del arrepentimiento. Siempre hay posibilidad de sanación, siempre. Y para cerrar esta inmersión profunda, hay un pensamiento final que emerge de estos documentos y que me parece una auténtica bofetada de realidad. Especialmente hoy en día, que vivimos en la era de la cultura de la cancelación, donde juzgamos a los demás en redes sociales en cuestión de segundos. Es un mal endémico de nuestra época. El catecismo afirma tajantemente que nosotros podemos y debemos juzgar los actos. Podemos decir, oye, ese fraude corporativo o esa mentira pública es, objetivamente, una materia grave. Pero hay un límite infranqueable. Y ese límite es sagrado. Se resume en un adagio eclesial antiquísimo que es una regla de oro de la teología moral, de internis neque ecclesia judicat. ¿Qué significa, de lo interno, ni siquiera la Iglesia juzga? Exactamente. Nosotros vemos la acción externa, vemos el desastre o el daño provocado, pero jamás podemos evaluar si hubo pleno conocimiento o si existió alguna presión psicológica oculta, un trauma o una coacción que mermó el consentimiento de esa persona. Claro,
porque el estado interno del alma es un territorio sagrado, reservado exclusiva y únicamente al juicio y a la misericordia insondable de Dios. Ni más ni menos. Y esto nos deja con una reflexión monumental para contemplar a partir de hoy. Si las reglas para definir la gravedad de una acción son tan precisas, tan absolutas, pero el juicio sobre el interior de la persona humana está completamente fuera de nuestra jurisdicción, ¿cómo cambia eso la manera en la que miramos las caídas públicas de los demás? Nos cambia la mirada por completo. Es una invitación directa a la enmienda de vida, a ser implacables, sí, pero al examinar nuestras propias caídas en secreto y a soltar de una vez por todas la piedra con la que lapidamos los errores ajenos, porque en esa relación profunda con la verdad, tanto la honestidad más brutal sobre nosotros mismos como la misericordia inagotable hacia el prójimo son las únicas herramientas que mantienen el motor encendido. Vivimos en una época donde la neurociencia y la inteligencia artificial nos dicen, cada vez más, que nuestras decisiones están dictadas por la química del cerebro, nuestros genes y los algoritmos. El determinismo puro. Claro. Si la ciencia nos empieza a decir que el libre albedrío es básicamente una ilusión bioquímica, ¿cómo va a sobrevivir esta arquitectura teológica que depende de que seamos los capitales absolutos de nuestra alma? Es una colisión frontal entre la ciencia del futuro y la moral clásica. Desde luego es un choque de trenes fascinante. Y es un misterio sobre el peso real de nuestra libertad que dejamos ahí, para que quien nos escucha hoy pueda reflexionar y sacar sus propias conclusiones. Nos escuchamos en el próximo análisis.